Bueno. Pues ya nos encontramos con el doctor Felipe Hernández para solucionar todas esas dudas de carácter jurídico que ustedes pueden tener a la hora de cobrar su dinero. Doctor, bienvenido a Las Tres Gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien. El título se llama Cobro de Deudas y Títulos Ejecutivos, Cheque, Pagaré, Letra de Cambio y otros. Me quedé en la primera. Sobre todo en el ejecutivo. Yo me quedé en cobro de deudas, el resto ya. ¿Qué es un título ejecutivo? Bueno, como vamos a hablar del cobro de la deuda y ahorita que estabas hablando que si tengo una letra firmada, un pagaré, precisamente esos son los títulos ejecutivos. Son documentos que contienen un valor y una obligación clara, expresa y exigible. Tienen que tener las tres condiciones. ¿Qué letra qué? Una obligación clara, es decir, que diga, me debes 10 millones de pesos. Expresa, diga, yo me comprometo a pagar esta plata. Y exigible, es decir, que ya se haya vencido el término para que esa persona tenía que pagar. Por ejemplo, en un pagaré, cuando estamos hablando de una deuda, por decir Lucero me da 10 millones de pesos, dice, Lucero Vilches se obliga a pagar en favor de Juan Felipe Hernández la suma de 10 millones de pesos el 22 de octubre de 2014. ¿Cuándo la puedo cobrar yo? A partir del 22 de octubre. Pero, no la puedo cobrar antes. Pero tiene que estar muy claro, y esto me gustaría como que hiciéramos claridad frente al asunto, porque hay muchas deudas en las que se firma una letra en blanco, sin carta de instrucción y sin nada. Y cuando eso se llega, hay veces, a un término jurídico, pues no tiene la validez ni tiene forma de cobrarse. ¿Qué pasa? Cuando se firma, por ejemplo, un pagaré, se firma una letra de esas que venden en las papelerías, no quiere decir que no se pueda cobrar. Si le toca a un buen abogado, esa letra la podrían tumbar muy fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo firmé eso en blanco y no de instrucciones de cómo llenar ese documento, ese título o valor en blanco, ese no es para nada válido. Todo documento, título o valor en blanco tiene que tener una correspondiente carta de instrucciones que diga los espacios en blanco, cómo los va a llenar cada uno, ¿cierto? Entonces, ¿qué es recomendable? Que la letra o el pagaré la llene el mismo deudor a puño y letra de él. Porque a ellos no se puede excusar que es que esos le llenaron en cualquier momento y él no sabía qué es lo que estaba firmando, o qué es lo que debía. Bueno, eso en caso de que haya una letra, pero hay muchas personas, como decíamos ahora, que en caso de confianza, amigos, familiares, en fin, prestan grandes sumas de dinero, pero no hay ningún papel de por medio que lo cerciore, pues que lo sostenga, que lo avale. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Es que hay que tener... No se perdió, ¿no? Eso se puede cobrar, ¿cierto? Y no es que sea muy complicado, sino que es mucho más demorado que teniendo el título valor, ¿cierto? Porque si tiene el título valor, vas a un proceso ejecutivo, que es de lo que se habla pues, en el título del tema que tenemos hoy. El proceso ejecutivo es algo más corto, mucho más efectivo, donde tú puedes embargar los bienes de esa otra persona, ¿cierto? ¿Y si no tiene bienes? Ahorita vamos a eso. Si no tiene ningún documento, lo primero que digo yo, hay que saber diferenciar los negocios de la familia. Completamente de acuerdo. Y como dicen por ahí las mujeres y las mamás, es que hasta en las mejores familias pasa. Y una deuda y algún problema de dinero termina con la relación de hermanos, de padres e hijos, de esposos, de un montón de cosas. Entonces, aprendamos a separar eso, y cualquier tipo de deuda que tenga conmigo, por más que sea mi esposa, por más que sea mi hijo, mi hermano, lo que sea, fírmeme este documento, o al menos una carta, un correo electrónico que se crucen que diga, sí, hoy me prestaste esa plata, te la voy a pagar tal día. Pero ahí sí es cierto esa frase, a más amistad, más claridad. Claro, claro. Siempre, de todas maneras, qué tontería que se pierda una amistad, una relación afectiva. Por plata. Es por plata. Y pasa mucho. Cosas que son... Exactamente. Bueno, entonces, usted nos hablaba de un proceso ejecutivo y un proceso ordinario. Sí. ¿Qué diferencia hay entre los dos? El proceso ejecutivo es cuando tú tienes el título ejecutivo, es decir, un documento que tiene una obligación clara, expresa y exigible, ¿cierto? Y el proceso ordinario es cuando no tienes eso, o cuando se llenó ese documento erróneamente y no se puede cobrar por un proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo es mucho más corto, es más expedito y puedes embargar los bienes de la tercera persona que te está debiendo, ¿cierto? En el proceso ordinario lo que vas a demostrarle al juez es que efectivamente esa persona sí te debe la plata, mientras que en el ejecutivo ya hay una constancia que te dé la plata. En el ordinario es, bueno, yo le presté una plata a este cruce de correos, o tengo estos testigos que me dieron cuando le entregué el dinero a esta persona, él quedó págame tal día.
señor juez, declare que esa persona sí me debe 10 millones de pesos y me los tiene que pagar tal día. Después de hacer eso, entonces... Ya sigue el proceso ejecutivo. Ah. Entonces, con el título valor o con el documento bien confeccionado, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Un documento que nos va a ahorrar pasarnos 3 o 4 años de un proceso ordinario, que es más o menos lo que se demora. Yo acá tengo dos preguntas. Una, para complementar lo que decía Marce, ¿qué pasa si esta persona no tiene bienes a los cuales caerle, los cuales embargar? Y otra, ¿las deudas tienen fecha de vencimiento? Entonces vamos con la primera. Si yo lo voy a prestar a alguien, yo tengo la obligación como acreedor o como prestamista de verificar si la persona sí tiene con qué pagarme. Si no, la ley me castiga diciendo que si no tiene con qué pagarle, ¿para qué fue bobo? ¿Cierto? Va a quedar una sentencia muy bonita para enmarcar. Así se les dice en el argot de abogados, una sentencia para enmarcar. El juez dice, sí, páguele, ¿con qué? Tapo. Por ejemplo, exacto. Esa persona devenga un sueldo. Sí. ¿Se puede embargar el sueldo? Sí, Primera se puede pregunta. embargar. Y segundo, si esa persona no tiene con qué pagar, Entonces su cónyuge o pues sus exacto, familiares. no tiene familiares sí, de que alguna puedan manera responder tiene que por la responder. deuda. Entonces, bueno, ¿qué se puede embargar? Se puede embargar cualquier tipo de bien que tenga una persona o cualquier ingreso que va a tener, sea por prestación de servicios, sea el sueldo normalmente, pero hay unos topes que la ley dice, bueno, que no se vaya a tocar el salario mínimo y cuando sobrepase el salario mínimo el sueldo X porcentaje se puede embargar, ¿cierto? Dependiendo de las deudas que sean, si son de alimentos, porque hay que tener en cuenta que también los padres o las madres deben alimentos, incluso es otro tema que vamos a hablar en otro programa, es cuando los hijos le den alimento a los padres, es decir, uno también tiene que responder por los padres. Pero hablando de los títulos ejecutivos, ¿quién debe cancelar la deuda? El principal obligado. Yo en un título ejecutivo, en pagaré, en un cheque, puedo poner a otra persona que se obligue conjuntamente con ellos, que sería el codeudor, ¿cierto? Entonces puedo caer a esa persona, ¿cierto? Si no tiene bienes sobre qué caerle, pues no podemos hacer nada. Y si afuera de eso él no trabaja, pues tampoco podemos embargarle Pues ahí hacia el mismo independiente y no declara, digamos, todos sus ingresos, ¿cierto? Yo sí encuentro, por ejemplo, una empresa donde él preste servicio, yo puedo solicitar al juez que le obligue a esa empresa a que esa plata me la pague a mí. Doctor, y ahí no es, otra vez pues con dichos, pero no sale más caro el caldo que los huevos. O sea, no hay deudas donde es mejor uno ya, bueno, esa platica se perdió, a ponerse uno a desgastar en 3, 4 años. ¿Cuándo se justifica verdaderamente es un proceso ejecutivo, un proceso ordinario, el cobro de una deuda? Pues cada persona va a determinar si se justifica o no, porque normalmente los abogados deciden si toman o no toman el caso dependiendo de la cuantía que se deba y se cobra un porcentaje sobre lo recuperado. Entonces, si a mí me den 10 millones de pesos y se van a demorar 2 años en cobrarlo, me van a cobrar el 20%, que son 2 millones de pesos, ¿cierto? Yo me estoy ganando 8, que de pronto no iba a recuperar. Entonces ya cada persona va a determinar si se justifica o no se justifica, ya es otra cosa. Eso que está mencionando, doctor, es cuando uno hace un préstamo. Sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona, por abuso de confianza, por ejemplo, el hijo que le cogió la tarjeta de crédito al papá sin darse cuenta, la empleada que empieza a sacar plática de cajita menor, prestada, sí. Prestadita, autoprestada, El trabajador que se gastó la plata que le dieron para determinada para la vuelta. nómina, exactamente. Ahí ya, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de una responsabilidad laboral y una parte penal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se pueden marcar en dos delitos diferentes. Uno es abuso de confianza, como le dijiste, y el otro es el hurto, dependiendo si él tenía o no tenía la custodia de ese dinero. Es decir, si está ya guardado y usted no tiene por qué haberlo tocado, se convertiría en un hurto. Pero si yo le entrego a usted el dinero para que usted lo administre y pague, este proveedor pague a aquel y fuera de eso se gasta la plata, y sería más un abuso de confianza que puede terminar siendo hurto también. Pero igual la responsabilidad penal es muy delicada y se puede acudir a la fiscalía. ¿Qué dijo del vencimiento, doctor? No me quedó muy claro. No me han dejado terminar. Perdón. Hay muchas preguntas. No me han dejado Perdón, responderle aquí eso. 3 mujeres hablando al Sí, tiempo. Imagínese. ¿El vencimiento de las deudas es la muerte o no? No, estamos hablando de la prescripción. Cuando hablamos de vencimiento de la prescripción, los títulos valores o los títulos ejecutivos tienen una prescripción de 3 años después de su vencimiento, no cuando se crearon, sino cuando se vencieron. Por ejemplo, yo creé un documento en el 2009 para que me lo pagaran en el 2010, en diciembre del 2010. A partir del 2010, no del 2009, se empiezan a contar 3 años para que opere la prescripción. Si yo en diciembre del 2013 no lo cobré y no fui ante un juez,
Ya, ¿qué pasa? Pierdo yo la oportunidad de cobrar ejecutivamente. Entonces hay ese que tener dinero. mucho cuidado, porque es que hay expertos que no pagan ni dándole la plata, pero que cuando uno los llama es, fíjese en la cuentica que ya le deposité, y son capaces de todo con tal de embolatarlo y dilatar ese proceso y ese tiempo para que se cumplan los 3 años. Y falta otra parte de la pregunta, es si yo no tengo con qué mi esposa o mi familia Sí. tiene que pagar por mí. No necesariamente, las deudas son a título personal, ¿cierto? Pero hay una corriente de la doctrina, es decir, de escritores de libros jurídicos muy famosos que sostienen que yo le puedo cobrar a la cónyuge de esa persona, porque como entre ellos se forma una sociedad, entonces yo puedo ir a cobrarle. Pero es muy difícil, muy poco aceptado por los jueces y tiene que estar muy bien fundamentada. La verdad no he visto la primera sentencia que se le cobre a la esposa. Eso de la prescripción aplica también, por ejemplo, si uno le debe a un banco. Si a mí un banco me prestó, o fue un préstamo, digamos, hipotecario, o fue un avance, préstamo digamos, de de tarjetas de crédito. crédito, y uno, después de 3 años de no pagar, ¿también prescribe? No. Ay, sí, no. Porque es que no es porque sean bancos, sino porque son más cuidadosos. No, sino ¿cierto? porque son más avispados. Sí, pero mira que estamos hablando Por ahorita de eso la son carta de bancos. instrucciones. Tú le firmas un pagaré al banco en blanco y una carta de instrucciones. Entonces, empieza a contar a partir de que ellos llenen ese pagaré en blanco. ¿Y cuándo lo van a llenar? Cuando te van a cobrar ejecutivamente y te van a rematar la casa. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Qué dice la carta de instrucciones? Bueno, ¿cuánto debe esta persona? En el pagaré se inscribirá el valor que deba a la fecha del cobro. ¿Y Con cuál es la intereses y fecha con de todo. vencimiento? La fecha en que se llene el pagaré o un mes después de esto. Entonces, tú puedes deber 5 años de cuotas de la casa. Y no Pero quiere el decir que no pagaré tienes se que llena pagar. el Pero día. al 5.º año ellos apenas están llenando el pagaré. Venga, que yo Entonces quiero ya tienen 3 años para cobrar. Yo me quiero ir al lado de la otra persona, porque es que nadie está libre de quebrarse y de tener una crisis financiera. Sí, muy bien. ¿Qué pasa con los deudores? ¿Qué tipo de ley también los protege y cuáles son de pronto las garantías o las tranquilidades que pueden tener para salir de la crisis económica? Pues los acreedores, que son las personas a quien se les debe la plata, si la persona o el comerciante o el empresario se quiebra y no tiene con qué responder, pues ahí no habría mucho que hacer, a no ser que se demuestre que esa persona ocultó bienes o realizó determinadas maniobras para defraudar o para estafar a estos acreedores. Pero es como yo te Pero tú presto te a ti referías plata. como a la ley de insolvencia. O sea, Sí, pero claro. Pero eso de parte, pero el empresario que debe puede acogerse acogerse a la ley de quiebra. ley de insolvencia empresarial Sí. o ley de insolvencia de persona natural, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace esa ley? Esa ley lo que trata es de reactivar la economía o esa unidad empresarial que se está cayendo a pique y que los mismos acreedores ayuden a soportar esas deudas. Ayudando a soportar las deudas, ¿cómo? No cobrando más intereses, dando unos plazos, condonando determinados intereses o recibiendo otros medios de pago que no son los tradicionales. Es llegando a un acuerdo con los Pero con tienen los salida acreedores. también, porque es que cuánta gente hay que está hasta el cuello de deudas y que se metió en un lío financiero que no tiene la culpa. paga y no porque es no que quiere, sí, porque exacto. no puede. Eso, O sea, entonces, básicamente- hay las dos figuras, hay el que no paga porque no le gusta, pero hay el que realmente no puede. Básicamente lo que se hace ahí es pedirle ayuda a los acreedores. Yo les debo, les reconozco las deudas. Pero Y deme plazo para uno dice, pagarlo. yo tengo estos bienes con qué responderles, pero en este momento no puedo hacerlos líquidos y pagarle a cada uno, porque si no se me acaba la empresa. Claro. Yo les pongo estos bienes para que ustedes sepan qué es mi patrimonio realmente. Es Déjenme trabajar. Esa es una obligación del deudor, salir y decir, yo tengo esto. Y esto ustedes no lo conocían, y esta es una finca familiar que está a nombre mío. Todo esto lo tengo yo, ¿cierto? Si está actuando como persona natural. Pero déjeme trabajar y ayúdeme. Yo les voy a pagar en determinado tiempo, suspendamos intereses, bajémosle a los intereses, etcétera, etcétera. Si no se llega a un acuerdo en ese determinado periodo, lo que pasa es que ya se pasa a la liquidación. Es decir, con los bienes que él tenga, se liquidan y se le paga a los que alcance. bueno, yo en todo caso les iba a pedir un favor, a ver si me prestaban una platica. Yo en eso con tengo mucho pago. aquí que yo Yo tengo una idea. Vamos a la oficina del doctor Juan Felipe Hernández, llenamos unos papelitos y Sí. se la prestamos con mucho Y gusto. seguimos siendo hermanas y amigas, ¿sí o no? Me parece es. muy bien. Es que- Porque es que uno en este tipo de temas siempre tiene que buscar una buena asesoría. Por eso aquí en el programa siempre hablamos con nuestros abogados de la firma Jiménez Hernández y Palacio Abogados, porque nos acompañan en todo este tipo de procesos, tanto civiles, empresariales, pues todas las áreas del derecho, porque trabajan con un grupo de expertos pues en todas estas áreas. De manera que
si usted necesita ayuda jurídica, aquí está el teléfono 266-7812, 266-7812 para que llamen, pidan la cita. Obviamente todo tiene un costo, pero pues hay un descuento especial para nuestros televidentes. Gracias, doctor Juan Felipe, por estar aquí. Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Por si acaso es para asesoría jurídica, no para préstamo de plata. Exactamente. Gracias, doctor. Bueno.